Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Siux Diablo Revolution Pro 3 de Sanyo. Llevo unos días malo y aún sigo, así que lo siento por la voz o por si se me ve un poco raro en el vídeo, pero quería traeros ya esta review porque no tuve oportunidad de traeros la pala de Sanyo del año pasado, así que antes de pasar con ella, dar las gracias a Pal Pro Shop por poder dejármela para traeros este vídeo y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera. Tengo que deciros que a mí esta cuerda personalmente no me ha convencido tanto, me ha convencido menos que otras, porque en la que tengo aquí el cierre es algo más grande de lo habitual y esto hace que se me suelte con mucha facilidad, así que quizás por ello no me ha terminado de convencer tanto. Tenemos un puño de tamaño estándar con el Dual Pro Grip de Shockout para reducir y absorber las vibraciones de la pala. En cuanto al corazón, tenemos el corazón ya característico de las Diablo Revolution y el cambio principal que tenemos en esta pala es que se ha sustituido el carbono 18K por este carbono 15K de color rojo, una goma EVA Medium, lo que en conjunto nos aportará ya una dureza un poquito más dura que la del año pasado, ya una dureza más media. Y también deciros que se ha añadido un rugoso arenoso en las caras de la pala, pero aquí tengo que decir que este rugoso arenoso es prácticamente inapreciable, es muy leve y al pasar la mano no se nota prácticamente nada. No es tan marcado como el de las ST3 y para que os hagáis una idea, al pasar la mano se nota menos que por ejemplo el de una Nox AT10. Deciros que como ya es habitual en Siux, también contaremos con los shockouts en la cara de la pala, en este caso en la zona media-baja. El peso en el que está disponible esta pala va desde los 355 gramos hasta los 375. Esta que tenemos aquí para el vídeo tiene un peso de 363 gramos. Y deciros que en cuanto al balance lo he encontrado muy bien para este modelo, con un balance de 25,7 centímetros, eso sí, con el Dual Pro Grip de Shockout puesto. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella probándola en pista. Empezando por la zona de fondo de pista, en la zona de defensa, deciros que es una pala que lo primero en cuanto al apartado de manejabilidad la he sentido bastante bien, aunque sea un formato híbrido, la pala tiene un balance muy bueno y esto ha hecho que sea manejable y te sientas cómodo de primeras con ellas en el fondo de pista. En cuanto al tema de punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar porque sí que he notado que es una pala que cuando le golpeas algo fuera del punto dulce te penaliza, suena algo menos, el tacto es más seco, la bola no termina de salir tanto y he tenido algunas situaciones en las que sí que me ha transmitido esa sensación, por lo que yo el punto dulce lo pondría de tamaño estándar para esta versión. Y luego os diría que es una pala que ha subido algo de dureza en comparación a la del año pasado. A una velocidad media-baja para mí la pala tiene una salida de bola que es decente, quizás un poquito peor que la del año pasado, pero no me parece muy exigente en ese aspecto. Yo creo que nos podemos adaptar muy fácilmente a ella, sobre todo a una velocidad media-baja me ha gustado el control que tenemos con la pala, no se me ha hecho complicada y quizás ahí es donde más me ha gustado. Cuando subimos algo a la intensidad de golpeo, para mí se siente un poco más dura que la versión anterior, con un tacto más seco, y esto ha hecho que la respuesta en alta velocidad también sea algo mejor, pero tengo que deciros que sobre todo en golpes en los que quieres jugar algo más rápido, con algo más de fuerza y quieres que la bola corra más, si le golpeas plano, para mí la pala absorbe un poquito, como si notaras que la bola se te queda metida en la pala y no termina de salir tanto. Por lo demás, yo creo que es una pala que desde el fondo es bastante polivalente, fácil de utilizar y que nos permite tirar de todo con relativa facilidad, por lo que quizás en el fondo pista sea uno de los sitios donde más me ha convencido la pala. Os voy a dejar con un vídeo del fondo pista para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de mitad de pista. Llegamos a la zona de media pista, zona de víbora y bandeja, quizás el sitio donde más voy a sacar pequeñas cositas que no me han terminado de convencer tanto.
Lo primero de todo deciros que en el apartado de manejabilidad tenemos una pala que se mueve bien y sobre todo una pala que no se nos va a hacer física, no nos va a cansar tanto el brazo ni nos va a pedir tanto físicamente como otras opciones, por lo que en ese aspecto me ha parecido que la pala funciona muy bien. Luego en el apartado de punto dulce, aquí sí que tengo que decir que he notado más que en otros sitios de pista el que cuando no le golpeaba bien la pala no salía prácticamente nada, se me quedaba mucho la bola y ahí quizás es donde más he notado que hay más diferencia entre golpear con la zona central del punto dulce y que la bola salga muy bien, a golpear un poco fuera y tener esa sensación de haberle golpeado mordido a la bola. Y luego os diría que a una velocidad medio-baja la pala me ha gustado mucho más, el control que tenemos es muy bueno, la salida de bola es suficiente como para no tener que alargar mucho el gesto para conseguir ya profundidad de bola, y deciros que en ese juego algo más lento me he sentido mucho más cómodo que cuando subía algo la intensidad de golpeo. ¿Por qué? Porque cuando subía algo la intensidad de golpeo me pasaba que en muchas ocasiones cuando le jugabas muy plano notabas que si le dabas fuerte la pala absorbía un poco y que quizás tenías que jugar algo más fuerte que con otras palas para conseguir la misma velocidad, porque en esta se me quedaba un poquito la bola. Y luego también deciros que cuando no jugabas tan plano y jugabas alguna bola fuerte y metías algo más de efecto, para mí la bola no cogía mucho peso, al final este rugoso, como digo, prácticamente no se nota, cosa que hizo que cuando quería jugar alguna bola algo más fuerte y no jugaba tan plano, tuviera que tirar bien el gesto hacia abajo si quería que la bola cayese, porque si no era muy fácil que se me fuera el cristal, porque no terminaba de coger peso la bola. Otro aspecto que para mí es muy importante aquí por el tema de comodidad es el tema de la cuerda. Aquí la verdad es que con la cuerda lo he pasado un poco mal, porque en la zona de víbora y bandeja a mí se me soltaba continuamente la cuerda. Si no era en cada golpe, cada dos víboras o cada dos bandejas, me tenía que estar apretando la cuerda, y cuando es alguna suelta en algún partido no hay problema, pero sí que es verdad que cuando estoy grabando el vídeo de la pala que vienen seguidas, ahí sí que se me hacía bastante incómodo y tenía que estar ajustándomela casi en cada víbora y bandeja, cosa que a mí personalmente no me convence tanto. Por lo demás, yo os diría que es una pala que ha mejorado en ese aspecto ofensivo en comparación a la del año pasado, se siente un poquito más dura con ese tacto más seco, y si nos acostumbramos a tirar bien el gesto hacia abajo en esas bolas algo más rápidas, yo creo que es una pala a la que ahora sí que le podemos sacar algo más de partido en ese juego de ataque. Voy a dejaros con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Lo primero de todo, lo que más quiero remarcar es que la cuerda se me hace muy incómoda, porque al final en cada golpe me la tengo que estar ajustando. Hay veces que se te suelta y se te mete entre el puño y la palma de la mano, entonces te molesta en algunas ocasiones. Y luego también diría que cuando la pegas bien se nota ese tacto algo más seco que tiene la pala este año, como que responde algo mejor en el juego rápido, te permite ser más ofensivo, pero también comentar que en alguna ocasión he hecho en falta que la bola coja algo más de peso. Este rugoso arenoso es prácticamente inapreciable y la verdad que no se nota prácticamente nada al pasar la mano. Así que yo diría que los dos puntos que quizás menos me han convencido es el peso que le podemos dar a la bola, que es fácil que nos acabe flotando, y también la cuerda, que a mí se me hace algo molesto el tener que estar apretándola en cada golpe. Llegamos a la zona de volea. Aquí la pala tengo que decir que en general bastante bien, me ha parecido una pala cómoda, que se mueve bien, es ágil, llegamos bien a esos cambios de dirección, a esos choques de voleas. La pala no nos va a exigir además físicamente, como vengo diciendo, por lo que en ese aspecto de manejabilidad me parece que es una buena opción. En cuanto a punto dulce, aquí lo notamos menos, la diferencia entre golpear más centrado y golpear algo fuera. No he tenido tanto problema aquí en la zona de volea. Y luego os diría que a una velocidad media-baja me sigue pareciendo que es una pala que se comporta mejor a ese ritmo más medio-lento que al medio rápido, porque aquí sí que tenemos un control que es bastante bueno, una buena salida de bola, no tenemos que alargar tanto el gesto para conseguir profundidad. Y tengo que decir que en ese juego un poquito más lento la pala sí que me ha gustado algo más. Cuando subimos algo la intensidad de golpeo, la verdad es que la pala sí que responde mejor que la del año pasado, sin tanto rebote, con un mejor control y este tacto más seco, pero tengo que deciros, hay algunas situaciones en las que yo noto en la que con la fuerza que aplicas la bola no corre tanto como con otras palas, como si esta se me quedara algo más metida
la bola en la pala y no terminara de conseguir tanta velocidad. Esto te da confianza para poder apretar porque no tienes miedo a poder tirarla al cristal, porque al final la pala no te genera un rebote muy alto en la zona de volea, pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que quizás yo me esperaba un poquito más de respuesta por parte de la pala y me ha terminado dando algo menos de lo que yo esperaba. Para mí una buena opción, sobre todo para aquellos jugadores que ya consigan velocidad por sí mismos, que no necesiten tanta ayuda por parte de la pala y prefieran tener un mejor manejo y un control muy bueno. Os voy a dejar con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate. Llegamos a la zona del remate. Para poneros en contexto, los remates que vais a ver, entre que las bolas no son nuevas, habría unos 6 grados y que yo tampoco me encontraba en mi mejor momento, pues la verdad que la respuesta que daba la pala me parecía decente, lo esperado. Sí que es verdad que en el remate plano para mí la pala le falta un poquito, la cuesta algo más, notas que la pala no te da ese rebote en alta velocidad como quizás esperas y se te queda algo más hundida, por lo que no termina de salir tanto. Eso sí, en el remate por 3 me parece que ahí sí que se comporta mejor, cuando no aplastas tanto la cara de la pala, ahí sí que te da una pequeña ayuda la goma y notas ese pequeño efecto rebote, por lo que para mí mejor en el por 3 que en el remate plano, donde sí que vamos a notar que nos absorbe algo más. Al final es una pala que se maneja bien, por lo que vamos a notar que podemos hacer el gesto muy rápido, acelerar mucho por arriba. Pero os diría sobre todo eso, que para mí quizás no sea el punto fuerte de la pala, me parece que es una potencia estándar como otras que podemos encontrar en palas de dureza media. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo deciros que la pala tiene un precio actual de 295 euros. Para mí sí que os diría que la pala ha mejorado con respecto a su versión del año pasado, sobre todo si eres un jugador que busca un puntito más de dureza, que querías que la pala se volviera algo más ofensiva y no tan defensiva. Ahora os tengo que decir que sí que notamos ese tacto más seco, sobre todo en el juego más rápido. La pala va mejor para ese juego de ataque ahora en comparación al anterior, aunque deciros que también hemos perdido algo de ayuda, que sí que nos daba algo más la del año pasado, con algo más de rebote por parte de la goma. Para mí una opción muy recomendable para un jugador que busque una pala de dureza media, que tenga un buen manejo y un punto dulce decente, pero que sobre todo no le genere mucho rebote por parte de la goma, que busque algo más de control, que quiera que la pala no le ayude tanto como otras opciones y que dependa más de la fuerza que él aplique al juego. Para mí es una buena pala para aquellos que buscan una opción un poquito para todo, polivalente, que le vaya bien en la zona de defensa sin que sea una pala muy difícil de utilizar o difícil de acostumbrarse a ella, pero que también le vaya bien en esa zona de ataque sin ser tampoco el punto fuerte de la pala, ya que me parece que es una opción que se puede adaptar un poquito a todo, como por ejemplo podríamos decir con una Vertex de Bull Paddle. Y ahora pasando a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Me parece que es una pala que se maneja bien, tenemos un punto dulce de tamaño estándar que no cuesta mucho encontrarlo y al final es una pala que no nos va a exigir tanto desde el fondo como quizás pensamos de primeras. Además me he sentido muy cómodo a esa velocidad media-baja defendiendo con ella, por lo que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa.
La segunda zona que voy a poner es la zona de volea. Al final es una pala que, como digo, se mueve bien, tenemos una buena manejabilidad y aquí el tema del punto dulce se nota algo menos. A una velocidad media-baja tenemos un muy buen control de bola y no vamos a tener que alargar mucho el gesto, y a una velocidad más alta nos va a dar esa confianza de poder apretar sin miedo a tirarla al cristal, porque al final la pala no nos genera tanto rebote en ese juego rápido. Así que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La tercera zona que voy a poner aquí yo creo que va a ser la zona del remate. ¿Por qué? Porque me parece que la potencia es decente para la dureza que tiene la pala. Yo creo que si tienes un nivel técnico medio bueno no vas a tener ningún problema con la potencia que te ofrece esta nueva versión, y me parece que es mejor que la que nos ofrecía la del año pasado. Así que la tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Y la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja, quizás la zona donde más me ha costado adaptarme a la pala. A una velocidad medio-baja tengo que decir que bien, tenemos un buen control y no hay que alargar tanto el gesto, pero cuando subimos algo la intensidad de golpeo a mí se me hizo un poco complicado el tener que adaptarme a ella en cuanto al peso que le tenía que dar a la bola para que no me flotara. La verdad es que cuando metí algo de fuerza tenía esa sensación de que la bola me patinaba y al final no terminaba de caer, y cuando jugaba alguna bola más plana no conseguía tanta velocidad como sí que conseguía con otras opciones, por lo que quizás esos puntitos sumado al que la cuerda se me soltaba bastante ha hecho que la cuarta zona que vaya a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Sioux Diablo Revolution Pro 3 de Sanyo. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.